Esta historia comienza con el sobresalto de nuestra protagonista, que al dar un grito, dos personas entran rápidamente y le entregan una poción de vitalidad, preguntándole si tuvo otra pesadilla. Ella responde que sí, y lamenta verlos preocupado, pero asegura que ya está bien y que no es necesario que se queden. Una vez sola, abre su inventario y comenta que mirar la pantalla de su inventario es lo único que la tranquiliza. Se presenta como Nuda, una oficinista ordinaria de 29 años, que un día poseyó a un personaje que estaba construyendo en un juego. Ese juego trataba sobre el crecimiento de un reino, y ya han pasado 3 meses desde que se convirtió en residente de ese mundo. Solo recuerda haber estado bebiendo antes de perder el conocimiento, y después, nada más. Sin embargo, como lectora de manuales de fantasía y romance, estaba familiarizada con este tipo de escenarios. Por eso logró mantener la calma al encontrarse en ese mundo al estilo webtoon. Pero aún así, se pregunta quién la trajo allí, y siente que debería haberle dado algún tipo de explicación. No encuentra ningún aviso ni misión en su ventana de sistema, por lo que no tiene idea de qué quieren que haga. Pero pese a todo, ha logrado adaptarse. Ahora es la mejor jugadora, la única alquimista de nivel máximo, CEO de la compañía farmacéutica que controla el mercado de pociones del continente, la salvadora del moribundo reino, té con leche, y, además, la hermosa princesa de 17 años, Nuda té con leche Earl Grey. Aunque alguna vez se maldijo por haber gastado tanto dinero en el juego, ahora comprende que sacrificar su cuenta bancaria fue por un bien mayor. Lo que más la reconforta no es la riqueza ni el honor que construyó allí, sino el hecho de no tener que ir a su horrible trabajo de oficina cada mañana. Pero antes de disfrutar plenamente su nueva vida, debe resolver un problema, parece haber llegado al pasado. Cree que es un error, pero el episodio catastrófico en el que no pudo vencer al jefe final aún no ha comenzado. Nadie le creería si dijera que, en el futuro, ese mundo colapsará por culpa de un solo personaje. Aunque es la jugadora de mayor nivel, no puede vencer sola al jefe final, ya que su clase no es de ataque, sino de apoyo. Se lamenta por haber elegido el papel de alquimista, pero sabe que ya no puede arrepentirse. Si ese mundo colapsa, el reino té con leche también estará en peligro. Y como princesa de ese reino, no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo todo se derrumba. Ahora que está mentalmente preparada, decide ir al escenario principal donde todo comienza, el Imperio. Una vez allí, en la Academia Sal, Nuda reflexiona que tuvo que dejar a sus subordinados en su reino, pues pensó que sería peligroso llevarlos al Imperio, el primer lugar que caerá en esa historia. Considera interesante estar allí, ya que hace mucho tiempo fue una novata en el juego. Sin embargo, ahora debe ser cuidadosa y no revelar su identidad. Esa es la única forma de acercarse al mago oscuro más poderoso de la historia y responsable de la destrucción del continente, el jefe final del juego, Lucid Black. Al verlo en su versión más joven, se siente frustrada y estresada, pero se tranquiliza recordando que ahora esto es la vida real, y no un juego. Por ello, crea un plan: primero asistir a la misma clase que él y hacerse su amiga. Segundo, permanecer a su lado y alejarlo del camino del mal. Y por último, Van. El jefe final desaparece y así podrá descansar tranquila con sus subordinados. Sin embargo, recuerda por qué a nadie le gustaba ese juego. Que desde el primer día de la actualización, Catástrofe, Lucid apareció y destruyó un continente que estaba perfectamente bien. A partir de entonces, la gestión del juego cambió. Los parches estaban llenos de errores y el nuevo contenido era exclusivamente pay to win. La historia perdió sentido, el mercado laboral y la economía del juego colapsaron, y el género del juego cambió drásticamente a post-apocalíptico. Muchos usuarios abandonaron el juego, acusando a la empresa de haberse desviado de su objetivo inicial. El juego que tanto amaban terminó en un callejón sin salida, y finalmente, fue suspendido. Nuda no puede creer que se haya quedado hasta el último día antes de su cierre. Sin embargo, ahora tiene una oportunidad para detener ese futuro desastroso. Considerando su nivel, inventario, situación financiera y banco de recursos, Nuda jura proteger el reino que construyó con amor y con su billetera. Cualquiera que intente destruirlo será su enemigo. Así, está decidida a mostrar a todos la rabia de una jugadora que ha llegado a la cima en un juego arruinado. Y al terminar la ceremonia de ingreso a la academia, Nuda, al salir quiere comprobar el nivel de todos los alumnos presentes. Sin embargo,
Al no poder ver el nivel de Lucid y notar que se dirige hacia un invernadero, decide seguirlo. Al encontrarlo y asegurarse de que no hay nadie alrededor, piensa que es el momento ideal para hablarle. Cree que el mejor momento para saludarlo es mientras observa las flores, ya que la primera impresión es importante, y debe hacerlo como un estudiante modelo. Cuando trata de saludarlo, él se sorprende y preguntando quién está allí, la manda a volar. Luego dice que no se mueva, preguntándole si acaso es una asesina. Nuda, confundida, le pregunta qué lo hace pensar eso. Él responde que no escuchó ninguno de sus pasos, a lo que ella le dice que está equivocado. Lucid admite que tiene razón, que no parece una asesina porque es demasiado débil. Luego, le pregunta quién es, si no es una asesina, o si acaso está en busca del puesto de duquesa. Ella, desconcertada, le pregunta si él es el hijo de algún noble. Él le responde que no finja no saberlo y le exige que le explique con qué propósito se acercó. Nuda le dice que no tiene ningún propósito y que los compañeros de clase pueden saludarse. Se presenta como Nuda Earl Grey, diciendo que está en la misma clase que él y que también estuvieron en el mismo grupo en los exámenes de ingreso, donde obtuvo el segundo lugar gracias a él. Lucid dice que lo entiende, pero que tiene la costumbre de olvidar a las personas que son inferiores a él. Le dice que lamenta si su presencia la hizo sentir inferior, pero que si ya terminó de saludarlo, él se irá, ya que pasaron los 5 minutos de descanso establecidos. Nuda se queda confundida y molesta, preguntándose por qué creía él que ella querría ser su futura duquesa, que jamás querría estar con alguien como él. Se queja de su actitud y se pregunta si él realmente se cree superior solo por ser un genio. Y de entre su uniforme, sale un pajarito, Yeon Sin-su, su subordinado número 1, quien le dice que Lucid tiene una actitud arrogante. Preguntándole si acaso no puede simplemente desaparecerlo. Nuda le responde que, desafortunadamente, no puede hacerlo, aunque el hecho de que Yeon se enfade por ella la tranquiliza. Sabe que será difícil llevarse bien con él, pero con esa actitud valdrá la pena intentarlo. Piensa que su espíritu competitivo está más motivado que nunca y decide empezar su plan para convertirse en la amiga del jefe final. Y al día siguiente, en la Academia de Magia, Nuda llama a Lucid y le muestra una bolsa, preguntándole si la quiere. Piensa que, para fortalecer su amistad, lo mejor es seducirlo con comida. Él le responde que no y le pregunta por qué sigue sentándose a su lado. Ella le explica que ese asiento siempre está vacío porque él es famoso por su mala actitud. Luego, le muestra una caja de dulces y le pregunta si le gusta el pastel o si prefiere los chocolates. Lucid dice que no necesita nada de eso, se levanta y se marcha. Pero Nuda lo sigue, preguntándole a dónde va. Los compañeros de clase los observan y se preguntan si acaso estudian. No pueden creer que ambos hayan obtenido los mejores puntajes en los exámenes de ingreso. Mientras tanto, Nuda continúa persiguiendo a Lucid día tras día, hasta que pasan 3 meses. En los dormitorios femeninos, Nuda está desanimada, preguntándose cómo es que aún no logra cautivarlo. Es como si hablara con una pared. Decide que no tiene otra opción y que debe usar un método que no quería porque lo considera similar a hacer trampa. Abre su inventario y saca una poción de clase S, que sirve para mejorar la afinidad. Dice que, a partir de mañana, él estará de rodillas rogando por su atención. Mientras tanto, en la residencia Onyx, exclusiva para estudiantes VIP, Lucid toma unas pastillas. Cuando llega su mayordomo y ve que ni siquiera tocó su comida, le dice que tampoco ese día había probado nada. Lucid responde que ya obtuvo los nutrientes necesarios con las píldoras y que no necesita más comida. Y pide que no lo molesten hasta el día siguiente. Al marcharse el mayordomo, Lucid comienza a practicar su magia, realizando un hechizo que convierte el fuego en oscuridad. Dice que solo le quedan alrededor de 7 horas hasta el amanecer para verificar la eficiencia de la fórmula. Al tratar de poner un reloj en su uniforme, encuentra un caramelo. Diciendo que debe ser de Nuda, pero lo considera sospechoso. Piensa en la persistencia de Nuda, en los regalos que le ha hecho durante meses y en cómo no se rinde a pesar de ser ignorada. Se pregunta cuál será su objetivo, ya que no parece querer asesinarlo ni aspirar al puesto de duquesa. Recuerda cómo Nuda logró colocarle un caramelo en el bolsillo sin que se diera cuenta, algo que ni los profesores de la academia podrían hacer. Recuerda el día en que se conocieron y cómo ni siquiera pudo oír sus pasos. Y está seguro de que oculta algo.
Y en el caramelo encuentra una nota, y decide que por ahora, seguirá observándola. Al día siguiente, en el salón de clases, Nuda sigue molestando a Lucid. Le pregunta si ya almorzó, y cuando él responde que no, le dice que le preparó un regalo. Y al sujetarlo, él intenta apartar su mano, pero nota que no puede, sorprendiéndose por la fuerza que tiene Nuda. Ya afuera, Nuda saca una lonchera, diciendo que la preparó con cariño y que, por esa vez, debería comer solo. Lucid pregunta por qué insiste tanto en alimentarlo y si acaso le puso veneno. Ella solo le dice que debe comer bien para crecer. Y mientras se iba le dice que disfrute de la comida. Al abrir la lonchera, Lucid comenta que parece deliciosa y que no parece tener veneno. Reconoce que no es común para él comer algo distinto de sus píldoras. Y justo cuando está a punto de probarla, nota que un perrito lo está mirando, mientras Sion lo observa desde el tejado. Por otro lado, Nuda comenta que pasó toda la noche preparando esa comida. Y está segura de que él ahora la estará disfrutando. Ya que ella es una chef graduada en hostelería del siglo XXI. De repente, escucha un ladrido y al voltear, ve a un perro acercándose a ella y tirándose encima. Después de eso, Nuda regresa al salón de clases y llama a Lucid, pidiéndole que la acompañe a la terraza. Sin embargo, él se niega. Molesta, ella le reprocha cómo pudo haberle dado el regalo que recibió un perro. Pero Lucid solo le responde que guarde silencio en el aula. A pesar de su indiferencia, Nuda sigue reclamándole, sin importarle que todos los compañeros los observen en silencio. Y entre murmullos, algunos comentan cómo es posible que Nuda esté persiguiendo a un hombre cuando debería concentrarse en sus estudios. Se preguntan si acaso está perdidamente enamorada, pues su comportamiento parece el de una tonta. Sin embargo, también creen que está involucrada en una relación imposible, una que jamás podrá funcionar. Mientras tanto, en los pasillos de la academia, una chica camina cargando sus libros cuando un chico la intercepta. Y burlándose, le pregunta por qué sigue allí. Le dice que, si estuviera en su lugar, habría huido con su familia hace tiempo. Que, aunque su familia está en quiebra, no entiende cómo todavía pueden costear sus estudios. La chica le responde que todo es culpa de él y su familia Kog'Maw, que mintieron. Sin embargo, le dice que no sea ingenua. Le explica que no importa cuál sea la verdad, si logra que otros le crean, esa se convierte en la verdad. Y que, si no fuera por su padre, no se molestaría en hablar con ella. Antes de marcharse, le sugiere que deje de molestarlo y se apresure a irse, porque, aunque decidiera quedarse, duda que logre graduarse. Y al atardecer, fuera de la academia, Nuda está decaída mientras Sion, su fiel acompañante, le aconseja que cuide su postura. Ella, sin ánimos, le responde que no le importa, pues no hay nadie allí. Luego, suspira y le pregunta si cree que lo que ha hecho hasta ahora ha sido estúpido. Sion le dice que sí, que su intento de seducir a Lucid Black fue completamente irracional. Nuda dice que la palabra seducir es incómoda y no describe del todo sus intenciones, pero, tras pensarlo, decide dejar el tema. Reconoce que Sion tiene razón, su estrategia para hacerse amiga de Lucid ha fracasado, por lo que ahora pasará al plan B, eliminar a Lucid. Está decidida a esperar el momento exacto en el que Lucid se convierta en villano para destruirlo. Sin embargo, desde el principio sabe que enfrentarlo será un desafío. ¿Cómo podría una simple estudiante de alquimia derrotar al gran y poderoso jefe final? Lucid no es solo un mago oscuro, sino un genio con un poder mágico increíble. Incluso si logra romper su escudo de clase S, necesitará a alguien más para ayudarla con el ataque. Entonces recuerda cómo fue su batalla contra él en el juego. En aquella ocasión, su grupo logró encontrarle una debilidad, y ahora como no hay restricciones de jugadores, se pregunta qué sucedería si lograra reunir un gran equipo. Con esa idea en mente, decide formar su propio grupo de héroes. Y dado que la academia está llena de magos con talentos de todo el continente, comienza a buscar a los candidatos perfectos para salvar el mundo. Más tarde, en el dormitorio de las mujeres, la directora, Rosemary, se acerca a Nuda para informarle que tendrá una nueva compañera de cuarto. Nuda pregunta si alguien se ha trasladado. La directora responde que no, pero explica que una estudiante solicitó cambiar de habitación, y la única disponible era la de ella. Aunque le menciona que su cuarto no tiene mucho espacio, Nuda acepta sin problema. Y cuando la nueva compañera llega,
Nuda abre la puerta y se encuentra con la chica que vio antes en los pasillos. De inmediato comprende por qué alguien querría cambiarla de habitación. Al saludarla, Nuda le pregunta si no están en la misma clase. La chica, algo tímida, responde que no suele hacerse notar, por lo que no esperaba que alguien la recordara. Nuda sonríe y le dice que, aunque nunca habían hablado, la ha visto sentada al fondo del aula, sugiriéndole que le puede hablar con más confianza, ya que están en la misma clase. Nuda se presenta, y la chica también, dice que su nombre es Melody Tilde, pidiéndole que cuide de ella. Sorprendida, Nuda la observa de arriba a abajo y le pregunta emocionada si es hija de la familia Tilde. Melody asiente y, algo extrañada, pregunta si sabe quiénes son. Y sin contener su alegría, Nuda la abraza y le dice que también cuide de ella. Y en su mente, piensa que ha tenido mucha suerte, nunca imaginó encontrar a una compañera tan fácilmente. Para Nuda, esto debe ser obra del destino, ya que ha encontrado a su futura maga principal de combate. Melody Tilde es una maga de clase S, pero aunque su nivel es alto, es propensa a enfermarse, lo que hace que su estado mental colapse y quede fuera de combate. Es por eso que, aunque fuera una maga de clase S, no era muy popular, todos la consideraban un fastidio y preferían buscar a otros magos. Sin embargo, al contrario de los demás, Nuda disfrutaba de cuidarla. Decía que no fue fácil, ya que, debido a su fragilidad, ella tiraba su teléfono por el estrés que le causaba, pero al conocer la razón de su personalidad, Nuda se conmovió tanto que no podía abandonarla. Melody había nacido en una familia noble y arruinada, siendo una niña con padres estrictos y hermanos incompetentes. Intentando hacer todo por su cuenta, cargaba con la responsabilidad de mantener el estatus de su familia en la cima. Nuda nunca habría imaginado que la imagen que tenía de ella sería tan distinta, era más pequeña y delgada que sus demás compañeros. Pero ahora, como su compañera de habitación, piensa que no necesita esperar a que encuentre su habilidad especial. Preguntándose de qué pasaría si hubiera una ventaja para que Melody se volviera más fuerte en poco tiempo. Y convertirla en la mejor maga del continente en esa vida. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Melody está caminando en dirección a la cafetería, escuchando que los demás hablan de menús especiales, pero ella solo pensaba en pedir el menú más económico. Entonces aparece Nuda e invita a Melody a almorzar. Mientras miran el menú, Nuda dice que pedirá lo más caro y pregunta si pueden pedir lo mismo para ambas, asegurándole que ella pagará. Melody acepta, y Nuda pide el menú S y A, además de algunos postres especiales. Cuando están almorzando afuera, en el jardín, Nuda comenta que fue una buena elección pedir ambos menús. Melody le dice que la comida está deliciosa y que no sabía que también servían en el jardín, ya que siempre comía en la cafetería. Luego, le pregunta a Nuda por qué es tan amable con ella, pues siente que no tiene nada que ofrecerle. Pero Nuda le responde que simplemente quiso probar el menú de la tarde, como es demasiado para una sola persona, quiso invitar a alguien más, ya que comer acompañada sabe mejor, y que no debe sentirse incómoda, ya que lo hace por su propia voluntad. Melody, un poco avergonzada, admite que ha estado observándola desde antes, que el profesor de alquimia la elogia mucho y que es buena en sus estudios. Le dice que, a diferencia de ella, Nuda siempre parece segura de sí misma y pensó que eso era genial. Melody confiesa que quiere ser como ella, por lo que, a partir del próximo semestre, quiere estudiar alquimia como especialización para convertirse en una gran alquimista y reconstruir por completo la casa Tilde. Nuda queda en shock y comenta que quizá es pronto para decidir su carrera, ya que aún son jóvenes. Pero Melody le responde que ya no es una niña y que debe aprender todo lo posible en la academia para ayudar a su familia. Nuda pálida, le dice que tiene una mentalidad fuerte y que irá un momento al baño, pidiéndole que siga disfrutando del té y las flores mientras tanto. Llegando al baño, se encierra en un cubículo y se pregunta qué está ocurriendo, ya que Melody quiere ahora una especialidad diferente. Pensando en cómo ha sucedido esto, decide adelantar el contrato con el espíritu, abriendo su inventario, intentando escoger una varita de bajo nivel. Mientras tanto, Melody sigue en el jardín, pensando que el té y la comida estaban deliciosos, cuando alguien aparece, diciendo que no esperaba encontrarla allí. Preguntándole si acaso tomó un préstamo para poder estar en ese lugar, ya que ese menú y los postres son bastante caros. Que ni su hermana mayor puede comer allí con tanta frecuencia. Luti dice que le habían informado que el jardín estaba lleno,
así que solo fue a curiosear, pero que no esperaba encontrar a la hija mayor de la familia Tilde. Insinuando si acaso este es el último disfrute de alguien antes de retirarse. En ese momento, aparece Nuda, preguntando si ellos son amigos de Melody, ya que la atmósfera se ve extraña, o si tal vez estas personas están molestando a su querida amiga. Rotten se molesta al escuchar que Nuda le llama modestos, pero Nuda se disculpa y comenta que aún no está familiarizada con las expresiones imperiales. Dice que, desde lejos, parecía que estaban acosando a su amiga y que le sorprendió tanto que casi malinterpretó la situación, pero que no cree que los estudiantes de una prestigiosa academia, conocida por su elegancia, harían algo así, y pide disculpas si se ha equivocado. Rotten sigue molesto y dice que su tono de voz es desagradable. Sin embargo, Ruti lo detiene, diciendo que si Nuda acaba de llegar del extranjero y aún está aprendiendo las costumbres imperiales, no hay mucho que hacer. Añade que conocen a Melody desde antes de entrar en la academia, y que solo la estaban saludando. Le desean que siga pasando un buen rato y se alejan de allí. Mientras se alejan, Rotten le pregunta a su hermana por qué lo detuvo, cuestionando si acaso no oyó el tono desagradable de Nuda. Pero su hermana le señala el broche que Nuda llevaba puesto, con un diseño exclusivo de Royal Dauphin, cuyo valor es igual o mayor al de una mansión en la capital. Le explica que alguien que lleva algo así colgado al cuello, sin duda, tiene algún vínculo con la realeza o un trasfondo que no puede ser pasado por alto. Ruti piensa que nunca había oído hablar del apellido Earl Grey, y que probablemente no se trate de una aristócrata de alto rango. Luego, Ruti se dirige a hablar con la princesa, contándole que Nuda se atrevió a menospreciar al imperio y diciendo que los extranjeros suelen ser mejores en etiqueta y cultura. Le explica que quiso confrontarla en ese momento, pero temía que pudiera causar más problemas a la princesa. La princesa responde que no puede creer que algo así haya ocurrido, y asegura que, como parte de la familia imperial, se encargará de que Nuda sea castigada como es debido, pero que por ahora tiene otros asuntos que atender. Ruti piensa que Nuda nunca le agradó, así que si empieza siendo hostil, se ahorrará problemas, ya que no importa cuán exitosa sea en su país, ahora está en el imperio. Mientras tanto, en el jardín, Nuda le pregunta a Melody si se encuentra bien, ya que hace un momento se involucró sin darse cuenta, y le pregunta si ese tipo de situaciones le suceden a menudo. Melody responde que fue un malentendido y le agradece, pero le dice que no debió haberse involucrado. Explica que Ruti es la dama de compañía de la princesa, y le pregunta qué pasará si le informa de lo sucedido, ya que si actúa de manera hostil hacia ella, también será odiada por su Alteza. Nuda le dice que no fue una pelea real, sino solo un enfrentamiento entre jóvenes. Añade que no le importa si la odian y le pide que no se preocupe tanto. Luego, le dice que tiene un regalo para ella y le pregunta si ha decidido qué arma usará como equipo principal. Saca una varita de grado A, bendecida por el hada, que tiene la función de amplificar la magia elemental. Pero, al intentar dársela, Melody le dice que no puede aceptarla. Le comenta que el hecho de que no la odie y esté a su lado ya ha sido un gran regalo para ella, que ese día fue maravilloso, como si estuviera soñando, pero que ahora debe regresar a su lugar. Explica que Nuda aún no la entiende cómo es, que se siente como polvo gris acumulado en un almacén abandonado, sin utilidad y sin valor. Confiesa que tiene mucho miedo y dudas, y que no cree en la bondad incondicional en ese mundo. Aunque pensó que esa oportunidad sería la última, forzó su entrada a la academia, pero no le ha servido de nada. No importa cuánto se esfuerce y luche, su situación simplemente no mejora. Dice que, aunque sabe que Nuda no le ha hecho nada malo, le pide que ya no se le acerque. Nuda se queda pensando que, si le dijera que no tiene otras intenciones o pensamientos egoístas, seguramente no le creería. Solo quería verla feliz y disfrutar junto a ella, pero no esperaba que ocurriera lo mismo que en el juego. Se da cuenta de que fue un error pensar de manera irresponsable, dado que Melody es un personaje con un corazón débil, creyó que sería fácil acercarse a ella solo mostrando amabilidad y cuidado. Pero, como Melody creció en una familia de comerciantes, es natural que desconfíe, ya que intentó darle algo sin ninguna razón aparente. Nuda se pregunta si debería crear una razón válida para darle algo. En ese momento aparece Ion, quien le dice que va a presentar la información que ha investigado sobre uno de los 3 grandes de la cúpula imperial, el líder de Kog'Maw. Explica que el conde de la cúpula es Blake Kog'Maw y que, bajo su mando, están los gemelos Rotten y Ruti,
siendo esta última la más cercana a la princesa Rosetta. Ambos son considerados prometedores y están matriculados en el mismo departamento de magia en la clase A. Los Kog'Maw son conocidos por su agresiva estrategia comercial, a pesar de ser una empresa emergente. Su reciente notoriedad entre los tres grandes se debe a su capacidad para atraer competidores, sin importar los medios, y muchos han caído en bancarrota debido a sus acciones. Y al parecer, el conde está bajo la protección del príncipe heredero. Nuda se pregunta por qué está bajo la protección del príncipe heredero y no de la princesa, pero dice que ya tiene una idea general. En resumen, concluye que es alguien adinerado, con buena relación en el mundo de la política, pero que debe ser una empresa corrupta. Ion comenta que la interpretación de Nuda está influenciada por su punto de vista, aunque no difiere mucho de la suya. Cree que hay una razón por la que los gemelos son problemáticos, ya que deben haber aprendido de los adultos a su alrededor, y le pregunta qué deberían hacer. Nuda le dice que ya no necesitan más información sobre los Kog'Maw y le pide que busque un lugar específico, que vuele alrededor del terreno escolar y le informe si encuentra un sitio que cumpla con las condiciones que le menciona al oído. Ion asiente y se marcha para investigar. Nuda comenta que, aunque Ruti y Rotem puedan sentirse superiores a Melody en este momento, la vida es larga y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Si siguen pisoteando a los demás sin consideración, enfrentarán las consecuencias. Si hasta ahora no han aprendido la lección, entonces no le queda otra opción que intervenir ella misma de alguna manera. Ya en la noche, Lucid parece estar en un cementerio. Un cuervo le entrega una nota que dice que debe ocupar el primer lugar en el examen de mitad de periodo. Lucid dice que esa era su intención desde el principio, y que solo debe cumplir la promesa de que, si se gradúa de la academia como el mejor de la clase, se convertirá en un ejecutivo. Saca sus pastillas, se las toma y se siente mareado, diciendo que el cuerpo humano es tan débil e ineficiente y que dormir es una pérdida de tiempo. Se da un golpe para despertarse y comenta que la noche es el único momento en que puede estudiar magia negra, por lo que no puede desperdiciar ni un segundo. Que, aunque las clases diurnas son de un nivel muy bajo, no debe faltar. Ha esperado 10 años, solo le quedan 3 más, y graduarse como el mejor de la academia es solo el comienzo para convertirse en un ejecutivo de la organización y así vengarse de ellos. Al día siguiente, en el salón de clases, Lucid se percata de que el asiento a su lado está vacío y se pregunta por qué Nuda aún no ha llegado, si la primera clase ya ha terminado. Incluso él, que suele quedarse dormido durante la clase, nunca llega tarde, y se pregunta qué le habrá sucedido. Pero entonces, Lucid escucha un grito y, al voltear, ve a Nuda tratando de darle dulces a Melody. Nota que la envoltura de esos chocolates es la misma que los que le dio a él, lo cual le hace preguntarse quién está realmente sentada a su lado y qué estará tramando esta vez. Al acercarse, comenta que parece que ha cambiado de objetivo, que finalmente ha dejado de acosarlo bajo el disfraz de amistad. Nuda solo responde que sí, que felicidades por haberse librado de ella y adiós. Lucid, sorprendido, le pregunta si se debe a lo que sucedió en el incidente de la lonchera, pero en ese momento alguien interrumpe diciendo que parece que ambos se están llevando bien. Es la princesa, quien se les aproxima y le pregunta a Nuda cuánto tiempo más piensa seguir detrás de Lucid. Dice que ha venido a advertirle que ha estado coqueteando con él desde el principio, y que, aunque ha sido muy paciente, ya no puede quedarse de brazos cruzados. Nuda admite que, supuestamente debe haberse visto de esa forma, y le pregunta a la princesa si ha venido solo para confirmar eso. La princesa responde que sí, y le pregunta si no cree que tiene el derecho a hacerlo, ya que él es su prometido. Todos miran a Lucid, quien, desconcertado, comenta que es la primera vez que escucha sobre esto. La princesa aclara que, aunque aún no es oficial, lo será pronto, ya que eso es lo que le ha dicho su hermano, entre los nobles de alto rango, él es el único hombre soltero de su edad. Nuda comenta que, por ahora, es algo hipotético y que solo lo cree la princesa, pero esta última le responde que no distorsione sus palabras. Entonces, Nuda se pone de pie y se disculpa si fue grosera, explicando que en su reino la franqueza es una virtud y que no está acostumbrada a las elegantes habilidades de conversación de la gente del imperio. La princesa comenta que realmente es una persona directa en sus palabras y acciones, y pregunta si acaso Nuda se rindió porque cree que no tiene oportunidad con Lucid, insinuando que los celos del perdedor son algo feo. Pero Nuda responde que es desafortunado ver la victoria y la derrota de esa forma, explicando que simplemente pensó en el destino de la princesa,
y le pregunta si acaso no puede existir más allá de los estrechos límites de su estatus. La princesa le responde que eso es imposible, ya que aprendió que el destino se decide al nacer y que nadie puede ir en contra de la voluntad del cielo. Nuda replica que le parece extraño, ya que según la mitología imperial, el rey fundador se casó con un ser divino, y los seres divinos, aunque venerados por sus poderes, no tienen un estatus como los humanos, similar a los plebeyos. Se pregunta si acaso el rey fundador se equivocó al desviarse del marco fijado por el destino. Concluye que, aunque no pretende criticar a la princesa por hablar como si conociera toda la voluntad del cielo siendo solo un ser humano, actuar en contra de sus propias creencias podría ser una buena experiencia. Como la princesa mencionó que los celos del perdedor son feos, Nuda comenta que, aunque su vocabulario es demasiado refinado para provocar la ira de los demás, le mostrará una expresión un poco más llamativa. Luego le susurra algo a la princesa, y ésta se desmaya. Al retirarse, Nuda reflexiona sobre la situación, pensando que, si la princesa se derrumba por algo así, ¿por qué se involucra? Aunque admite que quizás fue un poco dura, ahora se siente mejor, y si la ascendencia es lo más importante para la gente de este mundo, entonces no tiene razón para estar pendiente de ellos todo el tiempo. De repente, Nuda se da cuenta de que ha actuado de manera infantil y piensa que si acaso cree que jugando con jóvenes se hará más joven. Reflexiona que debió haberle dicho que había cortado relación con él hace tiempo, y ahora, después de lo que hizo, parecerá que le gusta, y estará en conflicto con la princesa. Preguntándose cómo podrá aclarar ese malentendido. Después de sentarse y despejar sus pensamientos, Nuda comenta que, aunque nunca lo había pensado antes, hay muchas cosas en este mundo de fantasía que se parecen a la realidad, a pesar de ser un lugar fantástico, la cultura y las emociones le resultan familiares, como su hogar en Seúl. Atribuye esa familiaridad al hecho de que este mundo fue creado por personas como ella. Aunque no eligió caer aquí, tuvo suerte de encontrar un lugar que le resulta familiar, y, una vez que evite la destrucción de este mundo, le espera una vida lujosa y llena de diversión. En ese momento, recuerda que Lucy intentó hablar con ella antes y se pregunta por qué hizo eso, cuestionando si acaso siente que ha perdido algo importante. Pero justo en ese momento llega Ion, quien le informa que ha encontrado el lugar que mencionó, pero que había un tipo bastante peligroso allí. Le pregunta si estará bien, ya que teme que su amiga no pueda soportarlo. Nuda le asegura que no hay problema, ya que no sería reconfortante si incluso el tipo peligroso estuviera de su lado. Dice que confía en Melody y que, de todos modos, ya concluyó su preparación para el parcial de la próxima semana. Solo queda esperar un poco más para ver a los gemelos con caras de desesperación y pena. El día del examen, la profesora de combate, Moka, les informa a sus estudiantes que su misión es acabar con los slimes que hay en el campo y reunir sus núcleos. Y los estudiantes que recojan más núcleos obtendrán la calificación más alta, pero que deberán formar grupos de 2, y les da 10 minutos para hacerlo. Algunos estudiantes se acercan a Nuda, interesados en formar equipo con ella, mientras Melody los observa a la distancia, preocupada, pensando que tendrá problemas, ya que probablemente a nadie le guste hacer equipo con ella. En ese momento aparece Roten y, con tono burlón, le pregunta qué hará, insinuando que, como no puede usar magia de ataque, no será capaz de causar daño, y nadie querrá formar grupo con ella. Ruti, que está cerca, le dice a Roten que deje de perder el tiempo, recordándole que necesitan elaborar una estrategia para obtener una buena calificación. Melody siente que toda la situación es molesta, y decide alejarse poco a poco para esconderse. Mientras tanto, la profesora Moka anuncia que queda poco tiempo para que terminen de formar sus equipos. Es entonces cuando llega Nuda, quien, al encontrar a Melody, le pregunta por qué se esconde, mencionando que la ha estado buscando, ya que los otros estudiantes ya han terminado de organizarse y ahora ellas deben informar a la profesora sobre su equipo. Melody le pide que espere, explicándole que, debido a sus limitadas habilidades mágicas, podría ser una carga para ella. Nuda, sin embargo, le dice que no le importa y que solo quiere que se lleven bien y hagan equipo. En ese momento, la princesa, quien ha formado equipo con Lucid, se acerca y, al ver que Melody es la compañera de Nuda, dice con sarcasmo que un equipo de 2 soportes sin ningún combatiente, pareciera que se han rendido. Que quizás Nuda solo esté huyendo porque tiene miedo de que la comparen con Lucid. Nuda responde que eso no es cierto y que no está huyendo. Además, está segura de que con su equipo pueden vencer al de ellos.
La princesa se ríe, y dice que su equipo es el favorito en esa prueba para ganar, recordándole que, aunque Lucid es un estudiante de primer año, es considerado el mago de batalla más fuerte en la historia de la academia, mientras que ella es la sanadora más valiosa que podría existir en el imperio. Preguntando a Nuda si realmente cree poder vencer a una combinación tan perfecta. Pero ella con seguridad, le responde que sí, y le propone hacer una apuesta, dándole a la princesa la libertad de decidir el premio. La princesa acepta y sugiere que el equipo perdedor será sirviente del equipo ganador durante una semana, obedeciendo cualquier orden, por más humillante que sea. Nuda acepta el desafío y le pregunta a Lucid si está de acuerdo, a lo cual él solo asiente. Luego, Nuda le dice a la princesa que, dado que ambos equipos estarán compitiendo y viéndose a menudo durante los próximos 3 años, prefiere hablarle de manera más informal en la academia, donde las identidades reales se mantienen al mínimo. Sin embargo, aclara que, fuera de la academia, la tratará con la formalidad adecuada a su estatus de princesa. La princesa le dice, que si tanto desea hablarle de manera informal, le concederá ese honor. Sin embargo, le recomienda que elija mejor a alguien que sea un buen complemento para ella en la misión, porque quedarse sin hacer nada solo la hará un obstáculo. Alejándose de allí. Melody, un poco insegura, le pregunta a Nuda si está segura de querer ser su compañera. Nuda le asegura que sí, y que, en realidad, solo alargó la conversación para hacer que la princesa se enfadara un poco. La profesora Moka empieza a anunciar los equipos. Y al llegar al de Nuda, le pregunta si está segura de su elección, y cuando ella le confirma, la profesora da el visto bueno y anuncia el inicio de la prueba. Tienen hasta el atardecer, cuando el sol se oculte detrás de las montañas, para cazar slimes y recolectar sus núcleos. En tanto, los hermanos Kogma, que ya están en su área de caza, comentan que han encontrado un lugar perfecto y que, con un poco de moderado, pueden asegurar una buena nota. Saben que el equipo de la princesa es el favorito para ganar, así que ellos solo intentarán obtener el segundo puesto. Roten expresa su sorpresa ante la osadía de Nuda por haber apostado contra la princesa, y se pregunta si hay algo que ellos desconocen sobre ella. Ruti responde que ya hizo una investigación a sus antecedentes y no encontró nada fuera de lo común, pero le inquieta que alguien se atreva a arriesgarse a caer en desgracia con la familia real, aunque sea extranjera. Roten añade que Nuda parece extraña, sobre todo porque está dispuesta a sacrificar su calificación por Melody. Roti dice que eso la hace sentir aún más incómoda, preguntándose si hay algo que no saben. En otra parte del bosque, Melody insiste en que Nuda debería reconsiderarlo y cambiar de compañera antes de que sea demasiado tarde. Cree que no será una buena aliada. Nuda le pregunta si acaso le molesta tanto hacer equipo con ella. Melody le dice que no es eso. Nuda dice que entonces no hay ningún problema, y le entrega un anillo, explicándole que es una herramienta de comunicación mágica que podrán usar si se separan durante la prueba. Asegurándole que no se arrepiente de haberla elegido como compañera. Melody pregunta por qué Nuda confía tanto en ella, cuando ni siquiera ella misma tiene esa confianza. Nuda responde que no es una cuestión de fe, sino que simplemente cree que Melody tiene potencial para volar mucho más alto de lo que imagina. En ese momento llega Ion, quien, con instrucciones precisas, les indica el camino hacia una mazmorra. Melody se sorprende al verlo y al estar hablando, pero Nuda explica que es una especie de loro. Y siguiendo las indicaciones de Ion, llegan a la entrada de la mazmorra. Melody pregunta si estarán bien, ya que aunque estén en los terrenos de la academia, sigue siendo una mazmorra. Nuda le dice que sí, ya que ese lugar ha sido completado hace mucho tiempo, y que los slimes suelen preferir lugares oscuros, así que probablemente haya muchos en el interior. Además, asegura que, aunque sea alquimista, puede usar hechizos de ataque simples, así que no hay de qué preocuparse. Mientras se acercan a la entrada, se encuentran con Lucid y la princesa, quienes también habían decidido explorar esa mazmorra. Nuda les pregunta por qué están allí y sugiere que vayan a otro sitio, recordándoles que ella fue quien apostó en esa mazmorra la semana anterior. Lucid responde, diciendo que no es dueña del lugar y que tienen derecho a usar cualquier área de caza pública. Y después de una discusión breve, acuerdan que cada equipo cazará por su cuenta, evitando interferir con el otro. Al entrar en la mazmorra, Nuda piensa que sería ideal perder de vista a la princesa y a Lucid, pero solo hay un camino, y tras media hora de caminata, los dos equipos siguen avanzando juntos. En un punto,
la princesa observa un grupo de slimes y Lucid rápidamente los derrota. Y con tono burlón, le muestra su bolsa, ya llena de núcleos de slimes a Nuda, diciendo que ya no les quede espacio para recolectar más. Melody, preocupada, le pregunta a Nuda qué harán, ya que el otro equipo sigue acumulando puntos. Nuda le dice que no importa y que tomen todos los núcleos que puedan. Mientras continúan adentrándose en la mazmorra, Melody escucha una voz pidiendo ayuda. Al no ver a nadie, se asusta, porque siente que el sonido viene de todas partes. Le pregunta a Nuda si también escucha algo, pero ella le responde que no oye nada, y Melody se pregunta si es la única que escucha esa voz, y que tal vez se trate de fantasmas. Nuda, al no ver tantos slimes mientras avanzan, le pregunta a Lucid si no le parece extraño que haya menos criaturas a medida que se adentran. Lucid responde que probablemente estén todos acorralados en un punto al final y que, en cualquier caso, pronto lo sabrán ya que el camino parece llegar a su fin. Y al final del túnel, el grupo se encuentra en una habitación amplia con un altar en el centro. La princesa observa el lugar, y dice que parece allí tiene una atmósfera sagrada, preguntándose de dónde vendrá. Mientras tanto Melody empieza a notar unas luces flotando a su alrededor. Las luces parecen murmurar, preguntándose quiénes han llegado y si acaso son humanos. Sorprendida, Melody responde afirmativamente, lo cual hace que las luces se alegren, diciendo que al fin alguien puede entenderlos. De repente, una voz más tenue le pregunta si ella también puede oírlo. Mientras tanto, Nuda, que sigue explorando la habitación, comenta que no ve ni un solo slimes, pero Lucid la detiene. Advirtiendo que el flujo de maná en el lugar se está volviendo inestable y que probablemente haya algo allí. Justo en ese momento, el altar comienza a emitir ondas de magia y a lanzar hechizos al azar. Uno de los rayos casi alcanza a la princesa, quien, aterrada, se da cuenta de que el altar parece atacarla. Quedando paralizada por el miedo, se pregunta si va a morir allí, pero Lucid la aparta a tiempo y le dice que no vuelva a alejarse de él, pensando que es molesto proteger a alguien que se encuentra alejado. Melody, viendo que la princesa está a salvo, siente alivio. Pero en ese instante, sigue escuchando la voz en su cabeza, esta vez quejándose de por qué fue abandonada. Le dice a Nuda que las voces en su cabeza no paran y que le duelen tanto que parece que su mente se va a romper. Nuda, al tratar de calmarla, le asegura que todo estará bien. Sin embargo, el altar lanza un nuevo rayo de luz hacia ellas. Nuda quiere proteger a Melody. Pero esta la empuja, y en ese instante, el anillo de Melody emite un destello brillante, y de repente ella es transportada a un lugar oscuro. Al despertarse, se pregunta dónde está. Que el lugar parece vacío, y se pregunta si acaso ha muerto de una manera sin sentido, aunque, pensándolo bien, le parece algo bueno, ya que estando viva se sentía inútil y como un estorbo. Diciendo que, al menos, el infierno es más tranquilo de lo que imaginaba. Sin embargo, nota que puede respirar con facilidad. Entonces, escucha la misma voz de antes, acusándola de haber roto una promesa y preguntándole por qué lo abandonó, recordándole que prometió que iría a buscarlo. Melody piensa que esa voz le parece a la de un niño asustado, y le pregunta por qué está allí y si sus amigos están a salvo. Él responde que los otros se quedaron atrás para poder hablar con ella. Melody le asegura que entiende su miedo y que, aunque atacó por temor, no debe volver a hacerlo. Que se habría enfadado mucho si Nuda hubiera resultado herida. La voz se disculpa, prometiendo no atacar de nuevo, pero le pide a Melody que se quede con él en ese lugar oscuro. Melody le dice que no le resulta desagradable estar allí, incluso aunque supuestamente haya muerto. En cierto modo, se siente aliviada, pensando que quizá estaba agotada de vivir. Confiesa que siempre le ha costado comunicarse con los demás, y que estar en silencio le hace sentir algo de paz. La voz dice que no le gusta estar solo y le ruega que no lo deje. Melody sonríe, recordando a sus hermanos pequeños y diciéndole que les recuerda a ellos cuando tenían 5 años. No sabe cuántos años tiene esta voz, pero se ofrece a quedarse con él, ya que, al parecer, ambos están solos en ese mundo y ella tampoco quiere quedarse sola. De pronto, el espacio oscuro donde estaba Melody empieza a desmoronarse. Y la voz le susurra que desde ahora se quedarán juntos. Al abrir los ojos, se encuentra con Nuda, quien le sonríe y le dice que ha sido muy valiente. Melody le pregunta por el anillo, y Nuda le explica que, aunque parece un anillo de oro común,
en realidad es un objeto espiritual de primera clase. Añadiendo que ahora Melody es una espiritista, ya que acaba de formar un contrato con un espíritu de la luz. Al escuchar las palabras de Nuda sobre el contrato espiritual de Melody, la princesa y Lucid se quedan sorprendidos. Lucid dice que los espíritus de luz tienen propiedades naturales únicas, a diferencia de otros elementos que tienen fortalezas y debilidades, la luz no posee vulnerabilidades y es capaz de ignorar la compatibilidad elemental. En teoría, este atributo es el de mayor poder ofensivo. Recordando que obtener un contrato con un espíritu de luz era extremadamente raro, y se pregunta si Melody es un tipo de genio. Le parece absurdo que uno de esos espíritus, tan escasos en la historia del imperio, haya aparecido ahora en alguien de su propia clase. Además, comprende por qué sintió incomodidad al ver a Nuda y Melody juntas, ya que el espíritu de la luz es un enemigo natural de la magia oscura. La princesa, impresionada, felicita a Melody por haber sido testigo de una escena histórica. Lucid, por su parte, le pregunta a Nuda por qué parece tan orgullosa de este hecho. Nuda, sin darle importancia, sugiere que celebren el debut de Melody como espiritista. Sin embargo, Melody dice que aún le queda un largo camino por recorrer, además de que el examen todavía no ha terminado. Nuda observa el techo y señala que, a pesar de que afuera es mediodía, allí parece que ya es de noche. Lucid sugiere que debe tratarse de una barrera ilusoria y se prepara para destruir la pared, considerando que esa sería la salida más rápida. Pero Nuda lo detiene, diciendo que debería descansar un poco, ya que será Melody quien abrirá el camino. Lucid dice que entiende el entusiasmo de Nuda por su compañera, quien ha hecho un contrato poco común. Sin embargo, insiste en que le resultará difícil atravesar un muro tan grueso de inmediato. Pero Nuda, confiada, le responde que Melody no es una espiritista ordinaria, sino la única con talento en todo el imperio que puede manipular la luz. Melody le pide a Nuda que se detenga, afirmando que Lucid tiene razón, y que le parece imposible hacer algo así. Sin embargo, Nuda le asegura que debe empezar a acostumbrarse a su nuevo poder y le explica que, aunque su pasado le haya quitado la confianza en su magia, la sensibilidad y la afinidad espiritual son cosas diferentes. Que a partir de ahora Melody solo tendrá que dar órdenes, pues el espíritu se encargará del ataque y la defensa. En eso, el espíritu de la luz le pregunta a Melody si quiere salir de allí. Melody le responde que sí, si podría abrir un pasadizo para que puedan pasar. El espíritu dice que lo hará si esa es la orden de su pequeña humana. Concentrando un hechizo de luz y lanzando un rayo que abre un agujero en la pared, permitiéndole salir. Ya fuera de la mazmorra, Nuda observa que el sol todavía está alto y dice que ellas continuarán por ese camino. Preguntándole a Lucid y a la princesa qué harán ellos. Lucid dice que ellos irán en dirección opuesta. Antes de separarse, Nuda le recuerda a Lucid la apuesta que hicieron esa mañana, recordándole que ahora tendrán que forzarse aún más si desean ganar, ya que ahora Melody y ella están en igualdad de condiciones para cazar. Lucid acepta el reto y se marcha junto a la princesa. Nuda dice que, al fin se fueron y que deberían descansar antes de continuar. En eso, Melody está jugando con su espíritu y dice que nunca creyó que le pasaría eso. No puede creer que tenga las cualidades para ser espiritista, pero se pregunta por qué ese espíritu estaba en ese lugar, y porque sentía como si alguien la estuviera esperando. Nuda dice que tal vez sea un espíritu que fue sellado hace siglos, ya que algunos contratistas, antes de morir, obligan a los espíritus a dormir eternamente, sellándolos. Un espíritu que hace un contrato con un humano aprende sobre las emociones, y cuando se enteran de que su contratista ha muerto, suelen ocasionar muchos desastres naturales. Debieron haber puesto una barrera, esperando a un próximo contratista. Melody dice que no lo sabía y parece que Nuda sabe mucho al respecto. Entonces, Nuda le dice que debe cuidar mucho de ese espíritu y que ahora le ponga un nombre. Melody dice que le gustaría que ella le pusiera el nombre, ya que gracias a Nuda pudo hacer un contrato con un espíritu. Y si le pone el nombre, cree que podrá tratarlo con más respeto. Nuda dice que como es un amigo de Melody, le propone el nombre de Vivaldi, ya que cuando se escucha música emocionante, de alguna manera hace sentir bien a las personas, y probablemente sea lo mismo para su espíritu. Melody responde que, en su caso, es lo contrario, ya que la música es lenta y deprimente. Sin embargo, si ambos estilos están mezclados, tal vez sea lo correcto.
y que Vivaldi será ahora el nombre de su espíritu contratista. En eso, llega Ion, y Nuda le pregunta si no hay nadie cerca. Él responde que no, al menos en un radio de 500 metros. Entonces, Nuda saca de su cinturón algunas joyas, diciendo que son comida espiritual, y le pide a Melody que se las dé a su espíritu. Y al absorber todo eso, el espíritu se pone más brillante y cambia de forma. Melody, al verlo, se pregunta si acaso ha evolucionado. Pero Nuda, mirando al espíritu, pregunta si también tiene sed, y saca unas pociones para que las absorba. Después le dice a Melody que, en cuanto al examen de hoy, ahora es insuperable, incluso como Lucid, quien es el oponente más fuerte de la academia. Sin embargo, su potencia de fuego ahora es similar a la de él. Que actualmente, su puntuación es 0, lo que los pone muy por detrás de otros equipos. Y para revertir eso, deben ser más rápidos y capturar más que el equipo contrario. Sin embargo, los distribuidores tienen un poder de fuego similar, por lo que le pregunta si sabe qué factores determinan la velocidad de caza de un grupo. Diciéndole a Ion que suba, y le haga saber si hay muchos slimes cerca de allí. Que ahora todos deben subirse a su autobús, ya una vez que lo hagan, no se querrán bajar. Y que desde ahora irán rápido de aquí en adelante. Ya en el atardecer, los alumnos se reúnen con la profesora para presentar los resultados de su examen. Y al ver a Lucid y a la princesa llegar con varios sacos pequeños llenos de núcleos de slime, se preguntan si acaso ese grupo será el primero, y que al parecer no habrá cambios. La profesora pregunta si todos ya han regresado, pero uno de ellos menciona que parece faltar el grupo de Nuda. Y los hermanos Kouma comentan que quizá les haya resultado difícil, porque no tenían un distribuidor y que, tal vez, por vergüenza, hayan huido por miedo. Pero en ese momento llegan Nuda y Melody, y Roti se burla al ver que no traían nada. La profesora se acerca a Nuda, preguntándole dónde están los núcleos de slime, ya que sin ellos no puede darles puntos. Sin embargo, Nuda hace aparecer un saco grande lleno de núcleos, explicando que era tan pesado que había olvidado sacarlo de su espacio dimensional. Roti se asombra al ver eso, ya que había visto esa bolsa dimensional en la feria de artefactos mágicos, y que el precio era demasiado alto. La profesora les pregunta si por casualidad, hubo alguna irregularidad en el proceso del examen, pero al ver el espíritu que tiene Melody sobre su hombro, dice que parece que no ha habido ninguna irregularidad, ya que con ese espíritu debe ser imposible. Roten se pregunta si Melody era una maga de espíritus, y se sorprende al notar que su espíritu es de luz. Piensa que para haber alcanzado ese nivel, habría tenido que consumir una gran cantidad de gemas, preguntándose si aún queda dinero en la familia Tigre. Y si será que por eso su padre le había dicho que la vigilara, pero ahora debe informar sobre esto inmediatamente. La profesora dice que el primer lugar ya está decidido, y como había prometido, la evaluación práctica del grupo de Nuda es A+. Roti no puede creerlo y dice que debe haber algún error, preguntándole a la princesa si eso no le parece extraño. Pero la princesa está en shock, recordando la apuesta que habían hecho, y dice que ahora tendrá que obedecer las órdenes humillantes de Nuda. Al día siguiente, en los pasillos de la academia, los estudiantes observan el cuadro de clasificación de la clase. Y al ver el nombre de Nuda en primer lugar, comentan que parece que se han intercambiado las posiciones, y que incluso el genio supremo del imperio no destaca en la academia. Pero al notar que Lucid está allí, salen corriendo. Lucid piensa que es la primera vez que ve otro nombre por encima del suyo, preguntándose si así es como se siente. Le parece desagradable y dice que, a partir de hoy, reducirá su tiempo de sueño a solo 2 horas, ya que, si lo desea, le dará una pelea adecuada a Nuda. Mientras tanto en el salón de profesores. La profesora Moka está felicitando a Melody por haber subido rápidamente el 15º lugar en toda la escuela. Le dice que siempre tiene excelentes calificaciones en las pruebas escritas, pero que es lamentable que su desempeño práctico siempre reduzca su promedio. Sin embargo, si mantiene ese rendimiento, podrá conseguir un trabajo donde quiera después de graduarse. Incluso podría ser llamada por la familia imperial más adelante, ya que, siendo una maga de espíritu de luz, es algo muy valioso e importante. Mencionando que ese año hay muchos talentos excepcionales en la clase. Y que le diga a su profesor encargado que está muy orgullosa de ella. Melody le agradece a la profesora, y al salir, dice que desde que conoció a Nuda, solo le han sucedido cosas increíbles. Que si esto es un sueño, no quiere despertar nunca.
Y cuando lleguen las vacaciones, buscará un trabajo a tiempo parcial para ganar mucho dinero con su esfuerzo. Solo necesita la poción Kirus para curar la enfermedad de su hermana. Y una vez que su hermana se recupere, podrá comenzar a pagar de a poco la deuda que tiene su familia. En ese momento, su espíritu aparece y ella, un tanto distraída en sus pensamientos, le pide disculpas por no haberlo notado antes. El espíritu le pregunta si hoy le dará de comer, pero ella se disculpa, diciendo que, debido a su falta de habilidad, no puede hacerlo. Pero el espíritu le dice que la humana rosada tenía mucha comida, pero Melody le recuerda que no debe llamarla de esa manera, ya que su nombre es Nuda. Y mientras caminaban por los pasillos de los dormitorios, la directora de allí, la ve pasar y le dice que espere un momento, que le ha llegado una carta. Mientras Nuda se duchaba en el baño, cantando, Melody pensaba que siempre cantaba canciones extrañas. Pero al recordar la carta, se preguntaba qué debía hacer. No quería abrirla, pues no podía ser que su hermana Melina la hubiera enviado. Que desde que enfermó a los 7 años, ya no podía ver. Sin embargo, decide abrirla y comienza a leer. Para mi querida hermana Melody. Parece que esta es la primera carta que envió desde que nací. Olvidé cómo escribir, así que le pedí a Meyen que lo hiciera por mí. Gracias a que mi hermana envió muchas pociones mágicas Kirus, ya no estoy a oscuras. Estoy realmente agradecida. Ahora sé de qué color es el lazo que mi hermana me regaló el año pasado por mi cumpleaños. Escuché de una amiga de mi hermana que está ocupada en la academia. Estoy tan orgullosa de mi hermana. Gracias por ser siempre un sólido pilar que protege a nuestra familia. Debes mantenerte saludable hasta que nos veamos de nuevo. Postdata, mamá dice que no envíes demasiado dinero. Al terminar de leer la carta, Melody no pudo evitar llorar. Nuda, al escucharla, salió apresuradamente de la ducha, preguntando quién la había hecho llorar y quién se atrevía a hacerlo. Pero Melody se levantó, la abrazó y le preguntó si fue ella quien había enviado el dinero y las pociones a su casa. Que no había nadie más en el mundo que hiciera tanto por ella. Nuda dice que fue solo suerte que la encontrara primero. Aseguró que en el futuro habría muchas más personas que la tratarían bien, y que ella estaría a su lado para ver cómo eso se volvía realidad. Melody pensó que, aunque llegara el día en que aparecieran esas personas y estuvieran allí para ella, la primera persona que llegó a su vida y la rescató siempre sería Nuda. Al día siguiente, mientras se miraba en el espejo, Melody decidió cortarse el cabello. Mientras Nuda la esperaba fuera de la habitación, Melody salió y le preguntó si se veía extraña. Nuda le respondió que no, que se veía genial, aunque le preguntó por qué había decidido cortarse el flequillo. Pero, al final, añadió que no le importaba la razón, que si se sentía bien, eso era lo único que importaba. Y al salir al jardín de la academia, se encontraron con Lucid, y Nuda no perdió la oportunidad de molestarlo, diciéndole que no caminara delante de ella, que tenía la costumbre de no ir a la escuela con aquellos inferiores. Recordándole que era el segundo lugar. Mientras tanto, Melody solo los miraba contenta. Ya por la tarde, después de la hora de almuerzo, Nuda caminaba por los pasillos cuando escuchó unos gritos. Y al ver la dirección de donde vino, ve a unas chicas que estaban conversando con el profesor del curso, el profesor Morfin. Nuda lo saluda, y él la felicita por ser el primer lugar en la clase A. Le comenta que, antes de ser profesor, era alquimista y que se sentía orgulloso de tener a alguien tan destacado en su clase. Y cómo iba a empezar la siguiente clase, y, como era de alquimia, le dice que vayan juntos. Ya en la clase, el profesor Morfin felicita a todos los alumnos por su dedicación durante los exámenes. Mencionando que muchos de ellos pudieron haber sentido una falta de energía mágica, y que en el futuro la necesidad de pociones de recuperación seguiría aumentando. Por eso, aunque no fueran expertos, les sería útil tener conocimientos de alquimia. Y que en esa clase de herbología de ese día, analizarían los ingredientes clave de la poción de recuperación de resistencia. Después de explicar la teoría, el profesor les dice que prepararían uno de los catalizadores mágicos más populares últimamente, usando la flor nubejira. Y como les había explicado, en la alquimia, la calidad de la poción variaba según quien la manipule. Que los resultados prácticos no afectarían sus calificaciones, pero quien lograra la mezcla perfecta recibiría un premio que el profesor había preparado personalmente. Y que ahora comiencen a preparar la poción. Mientras tanto,
Nuda pensaba que desde el día en que Melody se cortó el flequillo, parecía mucho más alegre. Pensó que realmente había sido una buena decisión ayudarla a encontrar ese espíritu antes. Y que escuchar el sonido del aula mientras preparaban la poción, siente una extraña tranquilidad, como si sus compañeros de clase no fueran NPC, sino personas vivas. Recordó que originalmente había venido a la academia solo para seducir a Lucid, pero que durante mucho tiempo no fue seria. Mientras protegiera su reino, no le importaba lo que sucediera en otros países. Pensaba que sería bueno prevenir los grandes desastres, pero incluso si el continente estaba en peligro, no creía que su vida corriera riesgo. Sin embargo, ahora quería arrancar las raíces de la destrucción hasta el fondo, por sus subordinados, amigos y las personas que vivían en ese mundo, incluyendo a sus familias. Aunque era difícil que todos los que pasaran por su vida fueran felices, al menos deseaba que no fueran infelices. Pero por ahora, había asegurado a su distribuidor principal, pero necesitaba reclutar rápidamente al próximo miembro de su grupo. Y mientras el profesor Morfín caminaba entre sus alumnos, ve a Lucid, diciendo que parecía ya había terminado la mezcla, y al ver que era de un amarillo brillante, era claramente una solución de grado A. Preguntando si alguien más había terminado su mezcla. Pero en eso se percata de una mezcla que deslumbraba, de un color dorado. Nuda dice que se distrajo mientras preparaba la mezcla y que se había excedido demasiado. Ajustó la poción a nivel para adaptarse al de Lucid, pero no había considerado la opción de que cambiaría automáticamente por su tipo de habilidad. El profesor la felicita, diciendo que no podía creer que en su clase hubiera surgido una esencia de tan alto nivel. Parecía que el primer lugar del día ya estaba decidido. Y el premio era una pulsera que él mismo había hecho, un artefacto mágico que mejora la pureza del maná interno y amplifica el poder mágico. Que la use sabiamente. Nuda piensa que ya tenía muchos dispositivos de amplificación, pero que no estaría de más recibir otro. Además, como era un regalo, lo aceptaría. Mientras tanto, una de sus compañeras, al observar eso, comenta que parece que el profesor tenía una preferencia muy clara por Nuda. Otra dijo que debía ser porque ambos eran alquimistas, pero se sentía celosa porque alguien tan angelical como el profesor no se acercaba a ellas. Lucid, al escuchar eso, dice que cómo podría ser alguien como un ángel, que no era nada de ese estilo, que más se asemejaba a una serpiente. En ese momento, el profesor les da un anuncio, diciendo que a partir de ahora y durante un mes comenzaría el periodo de solicitud para unirse a los clubs. Que en la academia se valora mucho la actividad de los clubs, y cada estudiante debe pertenecer al menos a uno. Sugiriéndoles que tomaran una decisión cuidadosa después de recopilar información sobre ellos. Y al terminar la clase, los alumnos comenzaron a preguntarse a qué clubs deberían unirse. Nuda le preguntó a Melody si había pensado en unirse a uno. Melody le dice que no lo sabía, aunque pensaba que debería unirse al mismo club que ella. Nuda dice que no estaba interesada en unirse a ninguno, así que revisaría el tablón de anuncios más tarde. Pero en ese momento se topó con Lucid, y él le dice que quería hablar con ella, que la estaría esperando cerca del jardín, detrás del edificio estelar. Y cuando estuvieron reunidos, Nuda se preguntaba por qué la había llamado. Que tal vez quería averiguar cómo la había vencido en los exámenes y que estaba buscando una forma de evitar otra confrontación. Lucid dice que le intrigaba cómo estudiaba alquimia, y solo le hacía esa pregunta sin ningún motivo en particular. Pero ella le pregunta, si quizás esa es la primera vez que pierde desde que nació, y si finalmente está reconociéndola. Pero él dice, que en los exámenes intermedios, había obtenido A en magia de combate y alquimia, mientras que en las demás materias había sacado A+. Nuda pensó si acaso estaba tratando de decirle que su materia más débil era la alquimia. Y es normal que se preocupe por sus calificaciones, ya que incluso si es el peor villano, todavía es un estudiante. Preguntándole a Lucid si quería que le enseñe alquimia. Pero él dice que no, que lo resolverá por su cuenta. Nuda le dice, que solo le ofrece su ayuda, que no le dé vergüenza de aceptarla. Pero en ese momento, son interrumpidos por una estudiante, que les dice, que finalmente había encontrado al número 1 y 2 juntos. Ella es Anago, estudiante de segundo año en el departamento de magia, y estaba buscando a los estudiantes de primer grado como ellos. Preguntándoles si les gustaría unirse a su club de investigación de historias de misterios y fantasmas. Nuda y Lucid, al ver que más estudiantes se acercaban, deciden escapar de ese lugar.
Pero ella era perseguida por otros estudiantes que la trataban de atraparla, usando hechizos de magia. Pero toma una poción de agilidad y sale corriendo al interior de la academia. Comienza a buscar un lugar donde esconderse. Y al encontrarlo, y entrar, se da cuenta de que allí también estaba Lucid, y al tratar de decirle algo, él le dice que no haga ruido, ya que aún los estaban buscando. Nuda dice que allí está muy apretado, que si se puede mover más a la esquina. Pero él responde que no es posible, debido al espacio, y que mejor ella se vaya de allí. Nuda dice si está seguro en hablarle así, ya que después de todo él es su sirviente, que si no recuerda la apuesta, que era por toda una semana. Él dice que no le había dicho nada en todo ese tiempo, y porque ahora saca eso. Ella dice que sintió pena por la princesa, así que simplemente ignoró el tema, pero que ahora le pide que por favor pague con su cuerpo. Lucid dice si acaso quiere humillarlo. Pero ella dice que solo le está dando una opción, que si quiere que difunda rumores, de que el hijo del Duque Black no cumple sus promesas. Pero en eso son descubiertos. Nuda agarra rápidamente a Lucid, diciéndole que ahora es el momento de darle su primera tarea como su sirviente. Entonces dice a los señores de los clubes, que él está interesado en unirse a algún club, lanzándolo hacia ellos, y ella escapando rápidamente de allí. Y mientras caminaba por el jardín, agotada, Nuda es sorprendida por alguien que le dice que sabía que vendría allí, preguntándole si le gustaría unirse al consejo estudiantil. Nuda reconoce a la presidenta del consejo estudiantil, diciéndole si se puede apartar un poco. Él le pregunta si acaso su corazón late con fuerza. Ella le dice que sí, ya que él es un hombre. Él se asombra, preguntándole cómo lo sabe. Pero Nuda se pregunta por qué ese personaje estaba allí, cuando debería estar en el bosque de las brujas. Kirka era el único brujo que vivía en ese bosque. Se disfrazaba de mujer por costumbre, para no ofender a las otras brujas del pueblo. Al principio, su apariencia era la de un personaje cómico, pero en realidad era alguien con una base de seguidores muy leal, que nunca traicionaría a sus compañeros. Y que le sería una buena adición a su grupo. Entonces, Nuda dice que le agradece por su sugerencia. Admite que en secreto, había admirado a los miembros del consejo estudiantil incluso antes de ingresar a la academia, pero que no creía poder unirse, ya que sentía que no tendría suficiente tiempo para estudiar si se unía al consejo. Que buscaba un club con la menor actividad posible. Kirka le sonríe y le dice que esa es una buena respuesta. Sacando unas cartas, y mostrando una de ellas, preguntándole si había venido allí para estudiar. Nuda, sorprendida, le pregunta si eso estaba incluso en las cartas. Kirka responde que solo era una corazonada, que la adivinación tenía un 50% de precisión. En ese caso, había tenido suerte, ya que había acertado que ella vendría allí. Sin embargo, también tuvo mala suerte, porque si hubiera sabido que la actividad del club le molestaría, no habría venido. Se preguntaba qué pasaría con el primer y segundo lugar, y por qué los señores eran tan persistentes. Aclarándole que como eran estudiantes de primer grado, si no sabían que los clubes que acogían a estudiantes prometedores de la academia recibían más apoyo presupuestario. Y como no había podido seducirla, ahora lo regañarían a él. Nuda le dice si se rendía tan rápido, pero él dice que no quería obligarla, que ella ya había tomado su decisión. Sin embargo, continuaría persiguiéndola, aunque no le gustara. En ese momento, alguien llama a Kirka, y este dice que es su amigo Lucas. Lucas se disculpa con Nuda, diciendo que lamenta que su presidente la hubiera molestado. Que se lo llevaría de inmediato. Diciendo a Kirka que se fueran, ya que era hora de que se prepare para su próxima reunión. Y como fallo, lo mejor sería darse por vencido y pasar al siguiente objetivo. Y mientras se retiraban, Kirka le dice a Nuda que le daría un consejo. Que hay una regla, que las personas que han creado un club, no pueden unirse a otro. Nuda le agradece el consejo, diciéndose por qué no había pensado eso antes. Que, si se convertía en la líder de un club, podría crear su propio cronograma de actividades y, así, reunir miembros y prepararlos para la destrucción. Mientras en otro lado, cuando Kirka y Lucas se estaban retirando. Lucas le pregunta del por qué le dijo eso. Kirka le dice, que si le molestaba que otro club tenga el miembro que ellos no pudieron tener. Pero se dice que ha pasado un tiempo desde que vio la tarjeta estrella.
que ella es una chica cuyo destino no se puede leer en absoluto. Ya en el atardecer, Nuda había ido a la oficina del profesor Morfin, donde le estaba presentando su plan para la creación de un nuevo club. El concepto de su club era el siguiente: la yerba extra, que era amada por el sol, se convertiría en la protagonista. Y en resumen, es su club de fotosíntesis. El club de fotosíntesis explorará los efectos positivos de la luz solar sobre los seres humanos y las plantas a través del aprendizaje experiencial. No se trata simplemente de la vaga idea de que tomar el sol es bueno, sino más bien de una reunión académica que busca obtener datos verificados de manera clara. En ese sentido, le gustaría pedirle al profesor Morfin que sea el consejero de su club. Él comenta que es un buen tema, pero, de todo lo bueno que ha dicho, también hay preocupaciones, ya que podría ser malinterpretado fácilmente como un proyecto que tiene la intención de tomar siestas durante las actividades del club. Nuda dice que está preparando una tesis de graduación sobre fotosíntesis. La alquimia es un estudio que se convierte en dinero, pero el cultivo de las hierbas mágicas e ingredientes esenciales para la alquimia es extremadamente difícil. Ha seleccionado 100 hierbas y ha registrado las condiciones óptimas de temperatura y ambiente para su crecimiento. Si presenta esos datos, la barrera de entrada a la alquimia disminuirá de manera significativa. Que imagine la transformación del alquimista en la profesión más popular. Y en la sección de introducción de su tesis, destacará el nombre del profesor Morfin de una manera más prominente. El profesor, al escuchar todo eso, la felicita, diciendo que era de esperarse de su estudiante y que seguro se convertirá en una destacada figura en esa industria. Está emocionado por ver su tesis de graduación y le entrega el permiso para su club, agregando que aún no se cierra la convocatoria para nuevos miembros, así que debe presentar los documentos con la firma de los miembros en 3 días. Nuda le agradece, y al salir de la sala del profesor Morfin, Melody, quien la esperaba afuera, le pregunta qué pasó. Nuda, con una sonrisa y mostrando el sobre, dice que aceptó. Lucid, que también estaba allí, pregunta cómo un club como ese realmente obtuvo el permiso. Pero ellas dos le responden que no hay nada de malo en la fotosíntesis, ya que creen que es un buen tema. Y que ahora vayan a ver la sede de su club. Y al llegar allí, Nuda comenta que el profesor Morfin se esmeró mucho en cuidar ese lugar, pero que aún no les pertenece, ya que necesitan al menos 5 miembros, pues ese es el requisito mínimo para formar un club. Melody le dice que solo son ellos 3, y que entre ellos no tiene más amigos. Nuda les pide que estén tranquilos, que aún les quedan 3 días, que confíen en ella y que estará de vuelta pronto. 2 horas después, trae a un gato, diciendo que él será su 4º miembro. Melody le responde que entiende cómo se siente, pero que solo los estudiantes de la academia pueden unirse al club. Nuda le dice que él también es de la academia y le pide al gato que responda. Y al no recibir respuesta de él, ella sugiere que tal vez deberían organizar sus posiciones una vez más. El gato molesto, responde que es muy molesta, transformándose en un chico. Melody y Lucid se quedan sorprendidos, y este dice, que ese color de cabello blanco y ojos negros, debe ser el único estudiante bestia de la academia, Delta, ID. Melody, con un poco de miedo, pregunta si él es Delta de la clase B. Nuda responde que probablemente lo sea. Melody dice que si es del clan ID, pertenece a una famosa familia de asesinos. Todos saben de eso, por eso, nadie se atreve a meterse con ellos porque son fuertes. También escuchó muchos rumores peligrosos sobre él, y le pregunta si realmente está bien aceptarlo como miembro. Nuda le responde que sí, que se hará cargo de él y lo controlará, que no se preocupe tanto. Melody dice que si Nuda dice que está bien, entonces lo aceptará. Y después de calmarse todos, Melody pregunta si se conocían antes. Nuda responde que no, que solo se encontraron por casualidad. Cuenta que 1 hora antes estaba en el jardín, vigilando una trampa que había hecho. Y al acercarse el gato y entrar, pensó que finalmente había podido atrapar al mejor depurador, Delta. Él era el hechicero que cosecha la muerte, un personaje con habilidades poderosas, casi esencial para los rangos superiores. Que le apareció una vez en una gacha de tiempo limitado durante el evento del 2º aniversario, con una probabilidad del 0.5%, la peor dificultad de todas. Nuda había girado la gacha como loca para poder obtenerlo, pero finalmente, allí lo consiguió. Trata de hacer que Delta hable, pero él, al solo maullar, Nuda dice que no le servía de nada fingir, ya que lo sabía todo.
El único gato que había alcanzado el nivel 59 era él. Delta se suelta y le pregunta quién era ella. Ella responde que se llama Nuda Earl-Grey, de primer año, y que quería que se uniera a ella y fuera su compañero. Le ofrecería todas las latas de atún que quisiera si se unía a su club, que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Delta le dice que es muy molesta, pero que por ahora la dejaría vivir, así que le pide que se fuera. Nuda, sin embargo, le pregunta si de verdad iba a dejar ir a alguien que conocía su debilidad y si no se arrepentiría. Delta, confiado, le responde que no conocía ese tipo de cosas y que tenía resistencia a todos los venenos. Nuda le pregunta si eso era cierto, y si no le importaba que ella revelara que la única debilidad de las bestias era la menta, que solo crecía en el reino de té con leche. En ese momento, unos tentáculos intentaron atraparla, pero cuando logró soltarse, apareció un mensaje que indicaba que había sido afectada por varias maldiciones, aunque todas habían sido anuladas. Delta le pregunta quién era y cómo sabía sobre la yerba maldita, si acaso era una asesina o si estaba asociada a una. Nuda, con una sonrisa, le responde que si ese fuera el caso, ya habría divulgado esa debilidad a todo el mundo, ya que tenía bastantes enemigos. Delta dice que estaba harto de estar atrapado en esa academia, viendo a los demás jugar con cosas infantiles, y que, como se atrevió a amenazarlo, acababa de perder la oportunidad de salvar su vida. Se lanzó a atacarla, pero Nuda le pregunta si así iban a empezar a organizar las jerarquías, que no le importaba. Y al verse abrumado por el poder de Nuda, Delta dice que ese era un nivel completamente diferente, preguntándose si acaso ella no es humana, ya que tenía un poder mucho mayor que el de su padre. Nuda le preguntó si quería seguir, y si no, entonces que firmara el formulario de inscripción, que no se arrepentiría de esa elección. Lucid, mirando la situación, dice si no habría sido más fácil solo pedirle que se uniera. Sin embargo está en contra, ya que no piensa dejar que un asesino se acercara a él. Nuda le respondió que no comprendía por qué un sirviente se comportaba así ante su ama, y que no tuviera miedo, ya que Delta era totalmente inofensivo. Melody dice que tal vez todo está bien, pero que ahora faltaba una persona, ya que necesitaban 5 miembros. Pero en ese momento, entra la princesa, diciendo que veía que estaban en problemas, así que ella sería el 5º miembro. Sabía lo que estaba pasando, y pensó que ese era el momento para aparecer. Nuda le pregunta si estaba bien que la princesa se uniera al club, y qué pasaría con su doncella. La princesa le dice que Rooti había dicho que se uniría al club de teatro, así que se lo permitió. Además, si no le había dicho que ser miembro de una familia real no era solo ser un estudiante, por lo que no necesitaba un trato especial. Nuda le pregunta si no era solo porque había perdido la apuesta y no le había hecho nada al respecto. Pero le parece que eso estaba bien, ya que con el primer y segundo lugar, además de tener una princesa en el club, tendrían un gran presupuesto. Por eso, la aprobó como el 5º miembro. Y cuando estaban celebrando la inauguración de su club, Melody dice que esas galletas estaban deliciosas. Nuda responde que eran la especialidad de su reino. Melody dice que tenía curiosidad sobre qué tipo de lugar era el reino de té con leche. Nuda le explica que era hermoso, se veía el mar desde todas partes, las frutas eran deliciosas, y cuando salías, las personas siempre estaban alegres. Les promete que luego las invitaría para que pudieran ver porque decían que las islas del sur eran los mejores destinos turísticos. La princesa también dice que tenía curiosidad sobre algo, ya que había escuchado rumores de que la princesa del reino de té con leche era realmente hermosa. Preguntándole si la había visto alguna vez, ya que también había escuchado que, desde su nacimiento, había sido muy enfermiza, por lo que nunca había salido de su palacio. Melody comenta que el reino de té con leche era famoso por sus pociones, y que era una pena que la princesa siguiera enferma, preguntando si acaso la poción Kirus no la podía ayudar. Nuda responde que no sabía, y que algunas enfermedades no podían sanarse con pociones, ya que es casi como una enfermedad mental. Ya en la noche, mientras Nuda dormía, tuvo recuerdos de su vida pasada. Cuando era la manager de un grupo de idols. Recordaba cómo, después de terminar uno de sus conciertos, las chicas le agradecían por haber estado con ellas durante 3 años, diciendo que si no fuera por ella, no habrían debutado. Sin embargo, también sabía que a su jefe ya no le gustaba que siguiera ella allí. Y que comenzaban a sentirse incómodas, ya que ya no era su manager.
Nuda se despierta asustada, diciéndose a sí misma que necesitaba olvidar rápidamente todo lo que había pasado en ese otro mundo. Hubo un tiempo en el que estaba orgullosa de su trabajo, siendo la manager de idols en una prestigiosa empresa, un trabajo que le enseñó lo desoladas que podían ser las salas de conferencias y el lado oscuro que formaba parte del escenario. Aunque no fuera la persona principal que brillaba bajo las luces, estaba orgullosa de ser parte del mundo que ella amaba. Sin embargo, no importaba cuánto amor pusiera en el trabajo, seguía siendo una oficinista común y corriente, a la cual podían despedir en cualquier momento. Preguntándose si habrá alguien quien la extrañe. Entonces, se levanta y sale de su habitación hacia la terraza de los dormitorios. Y mientras observa la luna, llega Ion, preguntándole qué está haciendo a esas horas, si acaso tuvo otra pesadilla. Nuda dice que parece que ya lo sabe. Que se está divirtiendo en la escuela esos días. Siente que es la primera vez en su vida que lo hace, tiene amigos con los que puede hablar y discutir. Creó un club para vigilar a Lucid todo el tiempo, pero la composición de los miembros es mejor de lo que esperaba. Había prometido no volver a involucrarse con tantas personas, pero el destino es realmente desagradable, y no puede creer que esté haciendo lo mismo que en el otro mundo. Y como ya lleva tiempo haciendo ese tipo de cosas, y como sabe cómo subir de nivel en ese juego, entonces, en ese mundo de fantasía, debilitado por el capitalismo, debería mostrarles lo que es un verdadero sistema de entrenamiento al estilo K-pop. Desde esa noche, Nuda se quedaba hasta tarde en el salón del club, haciendo pociones. Ion le pregunta cuántos días ha estado quedándose despierta toda la noche. Ella responde que la investigación del menú le parece bastante divertida. Pero Ion, al ver varios frascos vacíos, le pregunta si acaso esas son pociones de clase S y cuántas más planea hacer. Nuda le dice que hasta que sean de nivel máximo, todo debe quedar muy bien y organizado. Además, todo lo que hace es porque le gusta hacerlo. Ion le pregunta por qué quiere crear héroes en tiempos tan pacíficos como esos. Además de venir repentinamente al imperio, no sabe qué es lo que planea hacer. Ella le responde que se lo contará cuando llegue el momento, porque por ahora no quiere preocuparlo. Asegurándole que no es porque nunca haya confiado en él, pero le agradece por siempre estar con ella. Ion dice que no tiene por qué agradecérselo, ya que, incluso si ella planea conquistar el mundo, él la seguirá y la ayudará en todo lo que pueda. Al día siguiente, Nuda dice que preparó bocadillos para todos los miembros del club, dándoles para que coman, pero al no ver a Lucid, pregunta dónde está. La princesa responde que Lucid había dicho que estaba muy ocupado y que no vendría, pero que estaba bien si colocaban su nombre en el documento. Nuda dice que parece que el periodo de reclutamiento ha terminado, pensando que es perfecto, ya que en primer lugar no tenía intención de hacer subir de nivel a Lucid. Entonces, dice que quiere hacerles algunas preguntas a todos los miembros de su club. Le pregunta a la princesa por qué ingresó a la academia, y si acaso su familia no se opuso. La princesa dice por qué le hace ese tipo de preguntas, pero Nuda le responde que, como presidenta del club, eso es algo que debe saber. La princesa le dice que está bien, y si quiere saber lo que piensa, es natural que, al ser miembro de la familia real, debe perfeccionar sus habilidades. Ya que su objetivo es obtener fuerza para poder protegerse a sí misma y a los demás. Nuda le agradece por su respuesta y piensa sobre lo que dijo del poder de proteger. Ya que la composición de habilidades de la princesa está extremadamente enfocada en curación y defensa, y ahora que lo sabe, es un gran problema. Ya que a veces saber la historia no es del todo bueno, y ser un sanador de nivel C no es tan malo. Preguntándose si debería intentar ayudarla a subir de nivel. Ahora pasa a preguntarle a Melody, qué es lo que más quiere en ese momento. Ella responde que quiere convertirse en una buena espiritista, y recuperar todo lo que le han quitado. Y susurrando que también quiere ayudar a Nuda. Nuda le dice que está segura de que lo logrará, pensando que la fuerza de Melody viene de su responsabilidad hacia los demás, por lo que tiende a estar muy tensa y es especialmente diligente. Así que debe tomar las cosas con más calma, centrándose más en el cuidado mental para que obtenga más confianza. Y por último, le pregunta a Delta cuál es su objetivo. Él dice que quiere ser más fuerte, que quiere ser el doble de lo que es ahora en 3 años. Ella le pregunta por qué quiere hacerse fuerte en ese lapso de tiempo, pero él responde que es para derrotar a su padre. Ha tomado lecciones de asesinato desde que nació y le dijeron que, si desaparecía a su padre, se convertiría en la cabeza de la familia.
Pero le pregunta a Nuda qué tienen que ver esas preguntas con la fotosíntesis. Nuda les dice, si pueden confiar en ella y seguirla durante una semana. Les asegura que en 7 días todos serán muy diferentes de lo que son ahora. No dirá nada más, pero todos podrán comprobar los resultados. Y después de unos días, van al bosque, como un tipo de picnic. Melody pregunta si son los únicos en ese centro de entrenamiento, y dice que, de alguna manera, se siente bien estar allí. Nuda responde que, según el propietario, están en temporada baja, por lo que pagó la tarifa de uso por 7 días. Al sacar la canasta, pregunta quién quiere comer. Pero Delta se la quita, diciendo que es comestible. Nuda piensa que era de esperarse que ella se diera cuenta de que no era comida normal. Entonces, les dice que coman bien y que den lo mejor de sí mismo durante el entrenamiento de la tarde. Melody, que estaba con su espíritu contratista, haciéndole preguntas, y él al responderlas, era premiado con algunas joyas que le había dejado Nuda. Y al llegar ella, le pregunta si se está divirtiendo con Vivaldi. Melody le responde que sí, pero le pregunta si está bien jugar de esa manera, si acaso un entrenamiento no debería ser más difícil. Nuda le dice que es todo lo que necesitan hacer ahora, pensando que ha encontrado el método adecuado para entrenar a Melody. Pero Melody también piensa que Nuda nunca la deja ayudar, y se pregunta si tal vez no sea alguien de fiar para ella. Mientras tanto, Delta, que estaba arriba de un árbol observándolas, piensa que es ridículo jugar a la casita, que debe entrenar de verdad. Pero ahora ella le había dicho que debe girar ese péndulo con su telequinesis durante todo el día. Le parece una pérdida de tiempo, ha hecho de todo, pero solo sigue dando vueltas en el mismo lugar. Preguntándose si realmente puede cambiar las cosas en 7 días, tal y como prometió. Entonces, Nuda le pregunta cómo le va. Él responde que llegó justo a tiempo y que quiere hacer otro entrenamiento. Necesita hacerse fuerte y no tiene tiempo para ese tipo de entrenamiento básico durante 3 años. Nuda le pregunta si no le gusta ese tipo de entrenamiento por ser tan trivial, y le recuerda que le había dicho que quería ser más fuerte. Le pide que pruebe ahora compartir sus sentidos. Delta le dice que todavía le resulta difícil, pero ella le insiste en que lo intente, y que pruebe con ese gorrión de allí. Él al comenzar a recitar su cántico para compartir sentidos, logra hacer un vínculo con el gorrión. Y aparece una pantalla del sistema diciendo que Delta ID ha logrado con éxito usar su habilidad, compartir sentidos. Él se pregunta qué le ha sucedido, pues ahora se siente más seguro de sí mismo y más fuerte. Si acaso podrá volverse más fuerte de lo que es ahora, siguiendo a esa humana. Nuda dice si tiene algo que decirle. Y él simplemente le dice que lo haga su subordinado. Pero ella dice, ¿por qué lo haría, y qué beneficio le traería? Delta se pregunta si tal vez debería mostrarle su utilidad, pero piensa que debe hacerlo por ese monstruo. No entiende por qué alguien con un espíritu más poderoso que el de su padre estaría allí, y siente que esta es la única oportunidad que tiene en su vida. Y en ese caso, él también tiene que mostrar su determinación. Mientras Melody los observaba, se sentía triste y decía que si ella también fuera pequeña y linda, quizás así podría dormir en el regazo de Nuda. Pero entonces, Vivaldi le dice que se siente raro y que tiene sueño. Melody se asusta al notar que la energía de Vivaldi está aumentando de repente, preguntándose si es porque su poder espiritual es insuficiente o si tal vez debería darle más gemas. Pero él responde que no, que está lleno y ahora dormirá. Melody corre hacia Nuda, diciendo que Vivaldi desapareció. Nuda le pregunta si intentó invocarlo de nuevo, pensando que le parece que llegó el momento, aunque fue más rápido de lo que esperaba. Y le dice que se tranquilice, Vivaldi simplemente regresó al reino espiritual para descansar profundamente y prepararse para su próxima evolución. Asegurándole que será más fuerte cuando despierte. Y en ese momento llega la princesa, quien comenta que Melody tiene un talento deslumbrante, ya que la evolución de su espíritu está cerca. Y ahora le toca a ella, que no puede quedarse atrás y se dedicará aún más a su entrenamiento. Todos los demás también se animan y deciden esforzarse más. Después de eso, cuando Nuda está descansando, observa la pantalla que muestra el progreso de cada uno de ellos. Piensa que todos se han vuelto más fuertes, tal vez porque mezcló la poción de doble experiencia con un amplificador clase S. Aunque es un fin de semana, siguen entrenando muy bien,
por lo que considera que tendrá que cocinar más cosas deliciosas para motivarlos. Sin embargo, siente que últimamente ha olvidado algo importante, preguntándose qué podrá hacer. Mientras tanto, en algún lugar del jardín de la academia, estaban reunidos el profesor Morphine y Lucid. El profesor le comentaba que había escuchado que últimamente solo dormía 2 horas al día y que debía tener cuidado, ya que aún estaba en crecimiento. También escuchó que no había vuelto al club de fotosíntesis desde el primer día, y le preguntó si acaso no sentía pena por Nuda, y si tal vez también lo hacía para evitar encontrarse con él. Lucid respondió que no sabía qué decir ante tanta atención que le prestaba, aunque reconoció que todo lo que había dicho eran solo conjeturas. Añadió que si solo iba a seguir diciendo cosas absurdas, mejor se iría. El profesor, al escuchar esto, le dijo que si aún no sabía ser cortés con alguien que pudo haberse convertido en su hermano. Sin embargo, Lucid respondió que sí, esa era una posibilidad, pero que ya no lo era, porque había perdido contra él. Y que desde ahora no volviera a pretender conocerlo en la escuela. Al día siguiente, al término de las clases, mientras Nuda y Melody salían de la academia, vieron pasar a un grupo de personas con orejas de conejo. Nuda preguntó quiénes eran y qué cosas llevaban en la cabeza, si acaso eran hombres bestias. Melody le explicó que eran estudiantes de artes marciales, y que lo que llevaban en la cabeza era un gorro especial fabricado por el Club de Protección Animal. Nuda pensó en por qué no podía hacer lo mismo para su propio club, utilizando los materiales que tenía en su inventario y comprando un kit de artesanía en el almacén general. Luego le preguntó a Melody cómo estaba Vivaldi. Melody le dijo que creía que aún estaba durmiendo en el mundo de los espíritus, que no importaba cuántas veces lo llamara, él no respondía. Pensó que no podía decirle a Nuda que esa no era su verdadera preocupación, que en realidad era mucho más egoísta de lo que creía, que si Vivaldi no despertaba, tenía miedo de volver a ser la misma inútil de siempre. Pero al ver que Melody estaba decaída, Nuda le sugirió que salieran juntas, recordándole que le había dicho que le enseñaría una pastelería increíble que había en la ciudad. Y al salir de la academia, Nuda dijo que usaría su varita mágica, ya que ahora estaban fuera de la escuela y no habría ninguna violación de las reglas. Entonces preguntó si él también vendría. Fue entonces cuando Delta apareció, y Melody preguntó desde cuándo estaba allí. Nuda le dijo que si quería venir con ellas, solo debía decirlo. Delta respondió que no era así, que tenía algunos asuntos que atender en la herrería del centro. Pero Nuda, sin importarle, dijo que de igual manera estaba bien y que irían todos juntos. Cuando llegaron al pueblo, los ciudadanos, al verlos, se preguntaron si eran de la Academia Salt y si pertenecían a la aristocracia. Nuda le preguntó a Delta por qué no se quitaba la capucha, ya que era verano, y que solo con verlo usarla ella ya sentía calor. Al quitársela, todos a su alrededor lo miraron, preguntándose si acaso era un hombre bestia y si los hombres bestias también podían entrar a la academia. Nuda tocó una de sus orejas, mostrándole una sonrisa, y pensó que la afirmación de que el pueblo imperial discriminaba a los pueblos bestia del este era cierta. Aunque solo se mencionó brevemente en el juego, vio que la situación estaba mucho peor de lo que imaginaba. Mientras tanto, entre la multitud, un grupo de encapuchados los observaba. Uno de ellos comentó que estaban de suerte, pero otro preguntó si estaría bien enfrentarse a ellos, ya que eran 3 magos. El primero respondió que no debía preocuparse, ya que de todas formas eran principiantes, y que en su bando había un verdadero veterano, por lo que aniquilarlos no sería un problema. Cuando Nuda y los demás entraron a una tienda, Nuda preguntó el precio de un kit de artesanía de un alquimista de nivel medio. La vendedora le dijo que costaba 2 monedas de oro. Entonces Nuda, sin pensarlo, le pidió que le diera 200. La vendedora se sorprendió y le explicó que solo tenía 20 en la tienda, pero que preguntaría si había más stock en otras tiendas cercanas. Nuda le dijo que estaba bien, y que mientras tanto, mirarían otras cosas en la tienda. Delta, al escuchar esto, le dijo que disfrutara de sus compras, pero que él había dejado artículos en la herrería, así que iría allí. Y mientras salía, los encapuchados que los observaban comentaron que uno de ellos había salido, pero que no importaba, ya que parecía que las verdaderas ricas eran las chicas. Mientras tanto, Nuda y Melody continuaron de compras en otras tiendas, comprando más cosas caras. Y al tomar un descanso en la pastelería, Melody le preguntó si no estaba comprando demasiado para ella. Nuda respondió que nada de eso,
que necesitaría trabajar más duro para gastar siquiera un solo grano de su riqueza. Pero Melody pensó que cuando Vivaldi despertara, entrenaría más para convertirse en la mejor espíritu del continente y así poder ayudar a Nuda. Mientras tanto, afuera de la pastelería, los encapuchados seguían observando, preguntándose qué más irían a comprar y cuánto habrían gastado hasta ahora. Pero estaban seguros de que, definitivamente, hoy conseguirían una buena ganancia. Y al caer la tarde, Nuda y Melody caminaban por las calles del pueblo. Uno de los encapuchados comentó que ya venía, y que su mago se preparara. Mientras tanto, el mago dijo que, tan pronto como se acercaran, las arrastraría al callejón y las noquearía con su magia. Sin embargo, en ese momento, es atrapado por unos tentáculos, al igual que los demás encapuchados. Apareció Delta, y el mago, sorprendido, le preguntó quién era él y desde cuándo estaba allí. Delta respondió que se encargaba de limpiar la basura, y que había estado ahí desde el principio. Añadió que si sabía quién era él, el camino al más allá sería más fácil. Y al desaparecer a los encapuchados, dijo que su jefa no tenía tiempo para jugar con ellos. En el fin de semana, en el Salón Ruby, Nuda estaba tratando de hacer un accesorio. Comentó que si seguía haciendo eso, terminaría sin cuello, ya que cuando jugaba, era mucho más fácil y cómodo. Y finalmente, logró terminarlo. Mientras tanto, en el dormitorio Onyx, Lucid estaba encerrado en su habitación, pensando por qué tenía apetitos y se tomó la pastilla de ese día. De repente, alguien tocó su puerta, y él, molesto, dijo que si era su mayordomo, le había dicho que no lo molestara. Sin embargo, siguieron tocando, por lo que salió de la habitación, diciendo que había dicho que no lo molestaran. Al ver a Nuda, le preguntó cómo había llegado allí. Ella respondió que el guardia ya la conocía y seguramente pensó que eran amigos cercanos. Luego le entregó el accesorio que había hecho, explicando que era para él, un símbolo de que pertenecía al club de fotosíntesis. A pesar de no asistir mucho, seguía siendo un miembro. Además, le agregó un encantamiento para mejorar su concentración, lo que le había costado mucho trabajo. Pidiéndole que se apurara y le diera las gracias. Lucid pensó que había escuchado que las herramientas mágicas tipo reloj eran muy delicadas y requerían mucho trabajo. Se preguntó cómo alguien podía darle algo tan valioso tan fácilmente, sin pedir nada a cambio. Nuda le preguntó si estaba tan impresionado o si simplemente se había quedado callado. En ese momento, Lucid se tambaleó y comenzó a caer encima de Nuda. Y ella diciendo, si finalmente estaba mostrando su verdadera cara, si creía que eso lo haría parecer un hombre. Le aclaró que no le servía de nada fingir desmayarse. Pero al percatarse que él estaba caliente. Lo intentó despertar, pero al ver que no respondía, decidió cargarlo y llevarlo a la enfermería. En la enfermería, cuando Lucid despertó, se preguntó en dónde estaba. Nuda le explicó que se había desmayado por exceso de trabajo y desnutrición, y por eso lo había traído allí. Que era patético que hubiera estado comiendo tan mal todo ese tiempo. Lucid respondió que era la primera vez que le decían eso, y que no tenía tiempo para quedarse allí. Nuda le dijo que no importaba, que por ahora comiera. Una vez que terminó, le dijo que se recostara para ponerle una lámina de calor. Y mientras lo hacía, pensó que estaba siendo un buen chico, y se preguntó si sería porque estaba enfermo. No podía creer que creciera para convertirse en el jefe que destruiría el mundo, pero a sus ojos, seguía siendo simplemente un niño de 17 años. Luego le dice, que parecía que el hijo del duque padecía de desnutrición, y le preguntó si se había estado alimentando correctamente. Lucid dijo que el diagnóstico debía ser erróneo, ya que tomaba su comida con pastillas. Nuda le preguntó si estaba loco, que si seguía así, terminaría muy mal. Le advirtió que, un día de esos, sobrepasaría sus límites. Pero Lucid insistió en que no tenía límites, que todo lo superaría con esfuerzo. Nuda le explicó que eso no era algo que pudiera superar. Le dio un ejemplo, si tenía una pluma sin tinta, no importaba cuánto la apretara, no saldría nada. Necesitaba recargar la tinta para que funcionara. Le dijo que descansara y comiera lo suficiente, porque si lo entendía bien, ahora debía descansar mientras obtenía el cuidado adecuado de la enfermera. Y al día siguiente, en el club de fotosíntesis, Nuda ve llegar a Lucid, diciendo que al fin había venido.
Él comentó que había pasado mucho tiempo y preguntó cómo estaban todos. Sin embargo, se dio cuenta que el nivel de todos habían aumentado drásticamente. Le preguntó a Nuda qué les había hecho. Ella, sonriendo, respondió que no había hecho nada, solo los había alimentado bien. Luego le preguntó si él estaba bien para regresar tan pronto, si se le había ido la fiebre. Lucid respondió que sí, lo suficiente como para moverse. Añadió que pronto pagaría la deuda de ayer, y que también estaba usando bien su regalo que le dio. Nuda, poniendo una mano en su cabeza, dijo que si eso era lo que quería decirle, estaba bien, que era un buen chico. La princesa y Melody se sorprendieron al ver la escena. La princesa pensó que Lucid, quien no solía tolerar el contacto físico, se comportaba de manera tan tranquila. De alguna manera, la atmósfera entre ellos parecía haber cambiado un poco. Lucid apartó la mano de Nuda y le pidió que no lo tocara, mientras pensaba que todos estaban sorprendentemente estables en comparación con hace 2 semanas. Sin embargo, la que más había crecido era Melody. Se acercó a ella, preguntándole dónde estaba su espíritu de la luz, y le pidió que lo invocara, ya que estaba curioso por ver cuánto había crecido. Entonces, Melody respondió que durante todo ese tiempo, Nuda, quien era la jefa de esa sección, se había esforzado demasiado. Creía que no era razonable que Lucid recibiera ese reloj cuando ni siquiera había asistido al club hasta ese momento. Lucid, al escuchar esto, comentó que le parecía que no era bienvenido allí, por lo que debía irse. Nuda, al escuchar a Melody, le preguntó qué le pasaba y si acaso la había hecho sentir mal por algo. Melody le respondió que no había nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Lucid, al irse, pensó que era de esperar, ya que ella siempre corría hacia Melody primero. Después de eso, al salir, Nuda recordó que Melody le había dicho que no le gustaba verla a ella sufrir y que no podía perdonarlo. Nuda dice que nunca imaginó que Melody pensara de esa manera y que no podía decir nada, ya que sabía que estaban enojados por ella. Aunque estaban destinados a convertirse en archienemigos en el futuro, Nuda no soportaba ver a sus amigos peleando entre sí. Y después de haber hablado con Melody, ahora le tocaba a Lucid. Abrió un minimapa y, al ver su ubicación, se preguntó qué hacía allí. Y mientras se dirigía hacia él, pensaba que era conveniente tener la función de posicionamiento en el reloj de Lucid. Cuando lo encontró, vio que estaba tosiendo sangre y se asustó, preguntándole si estaba bien. Lucid, sin embargo, le dijo que qué hacía allí y que debería regresar rápido a la escuela. Nuda le respondió que, si iba a fingir, al menos se limpiara la sangre de la boca. Se preguntó qué le pasaba, y de dónde venía ese olor dulce. El aroma a cereza, justo antes de que la sangre se pudriera, y un leve olor a quemado. Preguntando si podría ser acaso la pesadilla negra. En ese momento, Lucid rápidamente la arrinconó y amenazándola, le preguntó de dónde conocía el veneno de la organización. Le preguntó si la torre le había ordenado que lo vigilara. Y que hoy definitivamente tiene que escuchar quién es ella. Mientras tanto, Nuda pensaba que la pesadilla negra tenía como síntomas principales migrañas crónicas, insomnio y hemoptisis. A primera vista, parecería que llevar una vida normal sería posible, pero si no se suprime, tomando neutralizadores constantemente, era un veneno extremo que causaba un dolor terrible y detenía el corazón. Era un veneno cruel cuya fórmula solo se desbloqueaba cuando el usuario superaba el nivel 90. Preguntándose, si acaso en ese mundo ya existían personas de nivel máximo además de ella. Entonces, le preguntó a Lucid qué organización estaba mencionando, ya que no sabía de qué hablaba. Sin embargo, le dijo que sabía una cosa, él no estaba allí porque quisiera estarlo. Si fuera un subordinado leal, no habrían tenido que amenazarlo con ese veneno. Comprendió que debía tener curiosidad sobre su identidad, pero lo que más le importaba ahora era la correa que tenía sobre él, pues podía solucionarlo. Ofreciéndole preparar un antídoto para la pesadilla negra. Lucid le respondió que eso era mentira, ya que se suponía que solo el que había creado el veneno podía deshacerlo. Nuda, al escuchar esto, abrió su inventario y sacó una poción. Lucid, al ver la poción, reconoció que era el neutralizador Kirus. Nuda le dijo que, si estaba en el punto en el que comenzaba a sangrar, ya había llegado a la etapa final de la adicción. Si tomaba el antídoto en su estado actual, su corazón se sobrecargaría y moriría.
y tenía que tomarse su tiempo para neutralizar lentamente el veneno. Lucid, desconfiado, le preguntó cómo podía saber que no estaba mintiendo. Le comentó que, últimamente, había escuchado rumores de que en las casas de subastas clandestinas de la capital circulaban falsificaciones sofisticadas. Parecía que la situación era bastante grave y que el propietario de Kirus había decidido investigar la verdad personalmente. Nuda le preguntó si hablaba del alquimista del amanecer. Lucid respondió que sí, el mayor alquimista del continente se encontraba ahora en el Imperio. Pero al empeorar la maldición, Nuda insistió en que bebiera la poción, asegurándole que era real. Pero Lucid se negó. Entonces, Nuda dice que entiende su personalidad, y ya había pensado que no la tomaría tranquilamente. Entonces, se toma la poción ella misma, luego lo agarró y le dio de beber como si estuviera realizando una maniobra de resucitación, RCP. Pensando que lo hacía por su bien. Mientras tanto, en otro lugar, alguien preguntaba si estaba seguro, y el otro respondía que sí, que un cuervo lo había confirmado. Se decía que el alquimista del amanecer llevaba meses sin aparecer en la sede de Kirus. Quien estaba allí era el profesor Morfin, quien preguntó si finalmente había comenzado a moverse. Que había valido la pena lanzar un señuelo. Luego pregunta si se había informado a alguien más sobre este hecho. El encapuchado respondió que entre los ejecutivos solo él, el señor Morfin, lo sabía. Cuando el encapuchado se marchaba, Morfin le dijo que lo llamara nuevamente en cualquier momento. Se quedó solo, pensativo, dijo, la diosa me susurró, la estrella más alta del amanecer interferirá con vuestra causa. Pensó que la mayoría de los acuerdos solían ser ambiguos, pero la confianza que recibió de la parte superior claramente señalaba a una persona específica. El destino parecía estar presionando poco a poco, y pensó que era el momento de cumplir con su tarea pendiente. Debería ser el primero en capturarlo, y descubrir su verdadera identidad y todos sus secretos. Se preguntó si debía persuadirlo o eliminarlo, pero de cualquier manera, todo esto resultaba mucho más interesante que ser el guardián de un mocoso arrogante. Ahora solo debía esperar, aplicando miel en la trampa que había preparado exclusivamente para él, el alquimista del amanecer.